Hoy nos metemos de lleno en una auténtica joya de la literatura medieval que, a pesar de tener más de 700 años, se siente, increíblemente moderna. Es una epopeya vikinga que funciona casi como una de esas series de prestigio que vemos hoy en día, la saga de Njál. Claro, cuando pensamos en vikingos, lo primero que nos viene a la mente es lo de siempre, ¿no? Batallas, exploraciones, pero la saga de Njál va mucho, mucho más allá. Es un relato con una complejidad psicológica fascinante, con personajes atrapados en dilemas que podrían protagonizar una serie actual. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que la hace tan relevante, tan moderna? Para responder a esto, primero tenemos que viajar a su mundo. A ver, imaginemos por un momento una sociedad de guerreros, pero sin un poder central que los gobierne, sin un rey. Ese es nuestro punto de partida. La Islandia de finales del siglo X era un lugar, de verdad, único. No había un rey que impusiera su ley y punto. Era la mancomunidad islandesa, una sociedad que se gobernaba por una asamblea de hombres libres, el Althing. Aquí la ley no venía de un trono, sino de un código legal increíblemente enrevesado. En teoría, claro, todo se resolviera con demandas y juicios. Y esto es clave, un sistema basado en la ley, sí, pero sin una policía o un ejército del rey para hacerla cumplir. Y por si este cóctel político no fuera suficiente, se le suma una transformación social brutal. La historia pasa justo cuando se está cambiando del paganismo nórdico al cristianismo, un cambio que se hace oficial por ahí, por el año 1000. Y ojo, que esto no es un simple dato para un libro de historia, es una capa de tensión constante que marca la vida y las decisiones de todos los personajes. Y justo en medio de este mundo que está hirviendo, nos encontramos con dos figuras que son el corazón de todo el conflicto. Por un lado tenemos a Gunnar Hammunderson. Este es el héroe vikingo de manual, Un guerrero formidable, valiente, leal hasta la médula, el arquetipo de hombre de acción. Y por otro, su gran amigo, Njál Torgeirsson. Él es el sabio. Njál no es un hombre de armas, sino de leyes. Su poder está en su prudencia, en su sabiduría y en esa capacidad casi profética que tiene para ver las consecuencias de los actos de la gente. El guerrero perfecto y el hombre de razón, dos destinos completamente entrelazados. Pero cuidado, que la trama no se mueve solo por ellos. Sus esposas son las que de verdad echan leña al fuego. Hallgerður, la mujer de Gunnar, es bellísima pero muy conflictiva. Y Bergþóra, la mujer de Njál, es posesiva y muy vengativa. Y que nadie se equivoque, no son personajes pasivos para nada. Sus palabras y sus acciones son las chispas que prenden los incendios, lo que demuestra la enorme influencia y el poder que realmente tenían en esta sociedad. Y son precisamente estas acciones las que nos meten de cabeza en el motor que impulsa toda la narrativa, el choque inevitable entre la razón y la tradición. Fijaos, Njál representa la fe en la razón, en la ley como la manera de solucionar las cosas. Cree en la justicia y en los acuerdos. Pero claro, se enfrenta a una tradición muchísimo más antigua y más visceral, la venganza de sangre. El feudo no es solo una opción, es una obligación social, una fuerza casi imparable que arrastra a todo el mundo, hasta el más sabio, a un ciclo de violencia sin fin. Es que esta espiral funciona casi como una fórmula matemática para la tragedia. Todo empieza con una ofensa, a veces una tontería, un simple insulto. Automáticamente el honor exige venganza. ¡Ya! Entonces interviene Njál e intenta llegar a un acuerdo legal en el Althing, pero el acuerdo fracasa, o una nueva ofensa lo rompe todo, y la violencia sube de nivel. Y vuelta a empezar, pero siempre a peor, siempre. Y este ciclo infernal además se alimenta de dos conceptos que dominan la mentalidad vikinga y que actúan como la gasolina para este fuego. Primero, el honor. En esta sociedad el honor lo es todo, pero se convierte a menudo en una trampa mortal. La gente se ve forzada a actuar no como querría, sino como su honor le obliga para mantener su estatus. Y a esto se le suma un sentido del fatalismo tremendo. Las profecías de Njál anuncian tragedias, pero es que ni él, que las ve venir, puede hacer nada para evitarlas, reforzando esa idea tan potente de que el destino está escrito y es ineludible. Y todo esto, culmina en uno de los momentos más brutales e impactantes, no ya de la saga, sino de la literatura universal, la quema de Njál. En el clímax de la historia, los enemigos de Njál rodean su casa y le prenden fuego, y él, su mujer y sus nietos mueren dentro. Es la derrota definitiva, total, de la razón. A pesar de todos sus intentos de usar la ley, la pasión de la venganza lo consume absolutamente todo. Literalmente. Ojo que la quema no es el final de la historia, ni mucho menos, pero sí que es el momento que consolida la leyenda de la saga y nos obliga a preguntarnos, ¿por qué nos sigue impactando tanto hoy en día? Pues mirad, para empezar, por su estilo.
Es súper directo, sin florituras, casi como una novela de ahora. También es una ventana increíble a cómo pensaba la gente en la era vikinga, pero donde de verdad reside su poder es en la profundidad psicológica. Aquí no hay buenos y malos de cartón piedra, hay gente compleja, gente buena que se ve arrastrada a hacer cosas terribles por la presión social y el peso del honor. Explora temas universales como la justicia o el destino que nos siguen tocando la fibra hoy. Por todo esto, la saga de Njál es muchísimo más que una simple crónica de violencia. Es una meditación profundísima y que no pasa de moda sobre lo frágil que es la paz que intentamos construir y sobre esa lucha eterna que todos libramos por dentro entre la razón y la pasión. Y esto nos deja con una pregunta final, que era tan relevante en la Islandia del siglo X como lo es en nuestro mundo. ¿Son de verdad suficientes las leyes y la razón para contener las pasiones más oscuras de la naturaleza humana? La saga parece que nos susurra que la respuesta es como mínimo muy complicada. Una reflexión que 700 años después sigue totalmente abierta.